de que ya estamos con... Ya, ahora sí, Aquí ¿Ya también ya pusieron llegó. mensaje? Ya, ya. Aquí aparece un mensaje de que se está transmitiendo en directo perfecto. y le Bueno, doy a aceptar. Sí, vamos a ver, vamos a ver, ya en vivo, ya estamos aquí. Ok, entonces ya me salgo de aquí. Ya, ok, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que vean ustedes esta transmisión. Estamos viendo o vamos a empezar a ver el Antiguo Testamento y estamos viendo o vamos a ver el segundo libro de los Macabeos. ¿Sí? Vamos muy adelantados ya en este libro. El libro de los Macabeos realmente son dos libros, el primero y el segundo. Vamos a ver el segundo. Como gran parte de lo que está en este libro, segundo de los Macabeos, ya lo vimos en el primero de los Macabeos, y vamos a ver por qué. Porque el segundo libro es como un resumen del primero. Pues vamos a brincarnos muchas cosas y vamos a irnos a las cosas que no vimos en el primer libro. Eso nos ahorra repeticiones, ¿verdad? Y hay unas enseñanzas muy interesantes en este segundo libro de los Macabeos. Lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, yo lo que quiero también es pedirles a las personas que estén viendo en vivo esta transmisión, que si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo hagan durante el programa y al finalizar el mismo vamos a tratar de responder todo esto, ¿verdad? Es una forma de poder comunicarnos entre nosotros. Vamos a ver primero, como siempre, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me ilumine y los ilumine a ustedes también, ¿verdad? Algo cambió en el sistema del Zoom, que todos los logos están acomodados o los iconos están acomodados diferentes y demás. Estoy batallando un poquito, pero ahí vamos. Otra salvedad, o vamos a llamarle. Acabo de salir del COVID, gracias a Dios todo salió bien. Por eso el pasado lunes no tuvimos el programa, ¿verdad? Gracias a Dios estoy bien, tomé un antiviral que durante 5 días, un antiviral específico para el COVID, salí bien. Tengo un problema de la garganta, espero que no me dé un ataque ahí de tos. Tengo por aquí por un lado ya un vaso con jarabe, si es que empiezo a toser. Entonces, no, como dice aquel, no me van a hablar mucho. Vamos a ver ahorita la oración. Bueno, nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. amén. Vamos a ver, por aquí lo tengo, el segundo libro de los Macabeos. Aquí tengo que hacerles algunas aclaraciones. Por alguna razón, el autor de este segundo libro de los Macabeos primero pone unas cartas. Aquí vamos a ver en el índice una carta, 2 cartas a los judíos que viven en Egipto. ¿Sí? Hay que recordar cuándo se escribió este libro de los Macabeos. Por aquí tenía el calendario. El libro de los Macabeos se escribió en un tiempo
en que había habido una dispersión de los judíos, ¿sí? Habían llegado los babilonios y habían expulsado, y más que expulsado, los habían deportado hacia Babilonia, ¿no? Pero algunos de estos judíos, al ver que venían los babilonios a atacar, pues huyeron y se fueron a Egipto. Entonces había grandes colonias de judíos en Egipto, ¿sí? Entonces los judíos regresan a Jerusalén después de que los persas vencen a los babilonios y el rey Ciro, rey de Persia, les dice a los judíos: el que quiera regresarse a Jerusalén y a Judea, regrésese, ¿sí? Entonces se reconstruye el templo, etcétera, etcétera, y los judíos que están en Jerusalén le mandan cartas a los judíos que se habían ido a Egipto. Y aquí hay dos cartas. Y el que escribió el libro segundo de los Macabeos, por alguna razón empieza el libro poniendo las cartas. Primera carta y segunda carta, ¿sí? Y luego ya viene en sí lo que dice aquí, prefacio del autor. O sea, ya lo que es aquí en el número 2 viene realmente ya la escritura del segundo de los Macabeos. Entonces vamos a tener que ver estas cartas, ¿verdad? El libro de los Macabeos está escrito, como habíamos hablado, o se refiere a situaciones, a hechos que ocurrieron, ¿sí? Más o menos en el año 130 y tantos, 135, 136, más o menos, o 34 y 35 antes de Cristo. Es cuando pasa esto, 134 años antes del nacimiento de Jesús. Es cuando sucede esto. Inclusive leíamos en el primer libro de los Macabeos cómo los Macabeos hacen un arreglo con una alianza con Roma, que ya Roma estaba creciendo como potencia mundial. ¿Y qué pasa? Pues que al final esos romanos, en lugar de aliarse realmente con los judíos, los dominan. De tal forma que en el año 63, el general romano Pompeyo toma Jerusalén. O sea que menos de 100 años después de esa alianza, los aliados, que son los romanos, se convierten en los dominadores en el año 63 antes del nacimiento de Cristo. Por eso cuando nace Cristo, en el año 1, ¿qué pasa? Pues los romanos están ahí dominando a los judíos, y está el procurador romano Poncio Pilato en Jerusalén, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver las cartas. Esas cartas son interesantes, no vamos a leerlas absolutamente todas, sino las partes que son de interés, ¿verdad? Vamos a ver primero la primera carta. Vamos a ver, por aquí debe estar, aquí está. Primera carta. ¿Y a cómo va dirigida esta carta? Va dirigida, déjenme poner por acá esto, a los hermanos judíos que viven en Egipto. Les saludan sus hermanos judíos que están en Jerusalén. Permítanme. Y en la región de Judea. Recuerden que toda la región alrededor de Jerusalén, toda la parte sur de Israel se conoce como Judea. Por eso los habitantes, a partir de este regreso que regresan de Babilonia a volver a ocupar Jerusalén y toda la región de Judea, ya se les conoce a los habitantes de esta región y en general a todos como judíos, porque la tribu de Judá es la que dominaba en esa región. Entonces pues todos son de la tribu de Judea, judíos. Que Dios os llene de bienes y recuerde su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles servidores. Empieza con mucho rollo. Dice, ya el año 169, que es un calendario diferente del nuestro, es un calendario, el nuestro es el gregoriano y ese era un calendario de acuerdo al rey. Dice, en el reinado de Demetrio nosotros los judíos os escribimos así. Entonces ahí empiezan a hablar de todo esto. Y empiezan a hablar de todo lo que sucedió.
También ahora os escribimos, o sea, ya había habido un primer escrito, aquí está, en el año 169, en el reinado de Demetrio, que fue uno de los reyes que dominaron la zona de Judea, que era un rey impuesto por los sirios. Dice, también ahora os escribimos para que celebréis la fiesta de las tiendas en el mes de Kislev en el año 188. O sea, los judíos de Jerusalén están muy preocupados que los judíos que se fueron a Egipto dejen de celebrar las fiestas judías, las fiestas religiosas judías. Y una de las fiestas, aparte de la Pascua, es la fiesta de las tiendas, donde los judíos duermen durante 8 días en tiendas afuera de las casas o en las azoteas de las casas. Hacen unas especies de cabañas, con ramas y con palmeras y con, etcétera, lonas, para recordar los 40 años que Dios los trajo dando vueltas por el desierto, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de eso? Mediante esta fiesta. Y dicen los judíos de Jerusalén a los judíos de Egipto, no se les olvide celebrar esta fiesta. Segunda carta. Los que están en Jerusalén y en Judea, los ancianos y Judas era uno de los personajes de ese tiempo, saludan y desean prosperidad a Aristóbulo, preceptor del rey Ptolomeo, del linaje de los sacerdotes ungidos, y a los judíos que están en Egipto. Aparentemente este Aristóbulo era un maestro que cuidaba a los, o cuidó y le enseñó, preceptor del rey Ptolomeo, el que estaba en ese momento como faraón. Estos reyes Ptolomeos son de ascendencia, son griegos. Son aquellos generales que cuando se muere Alejandro Magno distribuye su reino entre sus generales, y el general Ptolomeo le toca a Egipto, y en esa dinastía vienen los reyes o los faraones de Egipto. Bueno, hay un saludo aquí, ¿verdad? Y luego viene otra vez todo rollo aquí. Y hay una cosa muy interesante. El fuego sagrado es conservado milagrosamente. Entonces aquí hay un relato. A punto de celebrar en el 25 de Kislev la purificación del templo, era otra fecha donde se celebraba que el templo había sido purificado por los macabeos y demás. Dice, nos hemos parecido conveniente informaros para que también vosotros lo celebréis como la fiesta de las tiendas y del fuego aparecido, cuando ofreció sacrificios Nehemías, el que construyó el templo y el altar. ¿Se acuerdan que habían destruido el templo? Entonces manda de parte del rey de Persia, que los deja regresar. Vienen 2 personas. Esdras, que es el sacerdote, el escriba, y Nehemías, que es el administrador. Entonces aquí están hablando de cuando Nehemías reconstruyó el templo y el altar, ¿sí? Bueno, fueron Esdras y Nehemías. Y dice aquí que había que celebrar no solamente la fiesta de las tiendas, sino también del fuego, ¿sí? Esa del fuego, se han de acordar ustedes que había que prender un candelabro y que no había aceite suficiente, y entonces aceite de oliva sagrado, y que pues no creían que fuera a durar, y duró los 8 días, ¿verdad? Entonces fue un milagro, le llaman ellos. Y se celebraba así como se celebraba la fiesta de las tiendas, también se celebraba la dedicación o purificación del templo, que es la fiesta que los judíos celebran más o menos en las mismas fechas o los mismos días, más o menos, de la Navidad de los cristianos, la fiesta de las luces, o Hanukkah. Dice aquí, pues cuando nuestros antepasados fueron llevados a Persia, los sacerdotes piadosos de entonces, habiendo tomado fuego del altar, lo escondieron secretamente en una concavidad semejante a un pozo seco,
en el que tan aseguro lo dejaron. O sea, los sacrificios también se tenían que hacer con un fuego que se tenía que conservar. No se prendía cada día un fuego nuevo, sino que se conservaba el fuego, ¿sí? Y de ahí se prendían también los candelabros, y de ahí también el candelabro, y ahí también se celebraban los sacrificios. Entonces era un fuego que ellos lo consideraban sagrado, y cuando se fueron a Persia, los sacerdotes escondieron fuego tomado del altar en un pozo, dice. Dice, en el que tan seguro lo dejaron que el lugar quedó ignorado de todos. O sea, los pusieron en un pozo, pero se pasaron los tiempos y nadie supo dónde había quedado eso. Pasado muchos años, cuando a Dios le plugó, Nehemías, acuérdense, Esdras y Nehemías, enviado por el rey de Persia, mandó que buscaran el fuego los descendientes de los sacerdotes que lo habían escondido. Pero como ellos informaron que en realidad no habían encontrado fuego, sino un líquido espeso, él les mandó que lo sacaran y trajesen. O sea, fueron a buscar el fuego en ese pozo, pero ya no encontraron fuego, sino un líquido espeso. Cuando estuvo dispuesto el sacrificio, Nehemías mandó a los sacerdotes que rociaran con aquel líquido la leña y lo que había colocado sobre ella. Cumplida la orden y pasado algún tiempo, el sol que antes estaba nublado volvió a brillar y se encendió una llama tan grande que todos quedaron maravillados. O sea, se prendió por el sol, se prendió una llama ahí, porque habían rociado con un líquido toda la leña y todo eso. Mientras se consumía el sacrificio, los sacerdotes hacían oración. Todos los sacerdotes con Jonatán, que comenzaba, y los demás como Nehemías, que respondían. La oración era la siguiente: Señor Dios, Señor Dios, creador de todo, temible y fuerte, justo y misericordioso, tu Rey único y bueno. Tú solo generoso, solo justo, todopoderoso y eterno, que salvas a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros antepasados y los santificaste. Acepta el sacrificio por todo tu pueblo Israel. Guarda tu heredad y santifícala. Reúne a los nuestros dispersos. Da libertad a los que están esclavizados entre las naciones. Vuelve tus ojos a los despreciados y abominados, y conozcan los paganos que tú eres nuestro Dios. Aflige a los que tiranizan y ultrajan con arrogancia. Planta tu pueblo en tu lugar santo, como dijo Moisés. Y así está toda la oración. Dice así: los sacerdotes salmodiaban los himnos. Cuando fue consumido el sacrificio, Nehemías mandó derramar el líquido sobrante sobre unas grandes piedras. Hecho esto, se encendió una llamarada que quedó absorbida por el mayor resplandor que brillaba en el altar. Cuando el hecho se divulgó y se refirió al rey de los persas, que en el lugar donde los sacerdotes deportados habían escondido el fuego, había aparecido aquel líquido con el que habían santificado las ofrendas del sacrificio. Nehemías y sus compañeros. El rey, después de verificar tal hecho, mandó a izar una cerca y declaró sagrado el lugar donde había salido ese líquido espeso. El rey recogía grandes sumas y las repartía a quienes quería hacer favores. Nehemías y sus compañeros llamaron a este líquido neftar, que significa purificación, pero la mayoría lo llaman nafta. ¿Qué les parece lo de la nafta? ¿Se acuerdan? Hay países donde a la gasolina le llaman nafta. Creo que en España o en Europa o en algunos países a la Aquí en gasolina le llaman Tampico, nafta. aquí en Tampico hace muchos años, allá en mis mocedades, así Ajá. le decían nafta. Bueno, pero aquí viene de dónde sale esto. Aparentemente, donde había estado escondido ese fuego, que ya no había fuego, pues era un pozo de petróleo. Y de ahí sacaron ese petróleo, regaron sobre las ofrendas, y el sol lo calentó tanto que haber sido un petróleo de alto voltaje, ¿verdad? Y prende.
Dice aquí, Nehemías y sus compañeros llamaron a este líquido néftar, que significa purificación, pero la mayoría lo llama nafta. ¿Qué les parece? Es algo, pues, que lo quise leer porque es curioso, ¿verdad? Sí. Cómo aparece ese líquido y los judíos le llaman nafta. Y de ahí se viene el nombre de nafta. En muchos países todavía la nafta, le dicen nafta, a la gasolina, ¿verdad? Bueno. Ahora, hay una leyenda de que se perdió el arca No, no de es la alianza. gasolina, es el petróleo. El petróleo, sí, sí, no es la gasolina refinada, tienes razón, es el petróleo. O sea, el petróleo como sale del pozo, vamos a llamarle, Sí. ¿sí? Pero sale, aquí en este caso salió de alto octanaje porque prendió con el sol, ¿verdad? Bueno, hay una no leyenda, hay una historia, pues que el arca de la alianza, donde están las tablas de la ley, pues cuando llegan los de Babilonia, pues ya no está. Entonces se hablaba de que se perdió. O alguien decía, no, lo que pasa es que esa arca de la alianza, que era un cajón de madera fina, forrada por dentro y por fuera de oro, pues los babilonios lo desarmaron, ¿verdad? Y se quedaron con el oro y lo han de haber fundido. Lo cual no es cierto, porque acuérdense que cuando llegan los persas, le devuelven a los judíos todos los utensilios del templo que los babilonios se habían llevado y que los persas ahora se encontraron y se los devuelven a los judíos. O sea que sí, que no destruyeron. Esos utensilios de culto no los destruyeron los babilonios, los guardaron como tesoros. Entonces, lo mismo debían de haber hecho con el arca de la alianza. Era un cajón de oro muy sagrado, lo han de haber guardado como trofeo, pero no lo hicieron así, tan lo hicieron así que cuando los persas le devuelven todos esos instrumentos del culto judío para que se los lleven al nuevo templo que está Esdras y Nehemías reconstruyendo en Jerusalén, pues no encuentran el arca de la alianza. Pero aquí en los Macabeos hay una historia. Dice, se refiere en los documentos que el profeta Jeremías, un profeta, que luego vamos a ver todos los profetas, pero Jeremías era un profeta que en ese momento, cuando iba a ser la invasión de los babilonios, estaba ahí profetizando. Permítame. Se refiere en los documentos que el profeta Jeremías mandó a los deportados que tomaran fuego, como ya se ha indicado. O sea, cuando escondieron ese fuego. Y como el profeta, después de darles la ley, ordenó a los deportados que no se olvidaran de los preceptos del Señor, ni se desviaran en sus pensamientos, cuando vieran ídolos de oro, plata y las galas que los envolvían. Entre otras cosas, les exhortaba a no apartar la ley de sus corazones. Se decía también en el escrito cómo el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca. La tienda era el templo aquel portátil, que lo seguían guardando. Aunque ya tenían un templo de piedra, tenían en alguna área del templo guardada esa tienda que había sido el templo portátil que llevaron durante tantos años en el desierto y en el cual rendían culto a Dios antes de hacer el primer templo, el templo de Salomón. Y se mandó llevar consigo la tienda y el arca. ¿Y cómo salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios? Y cuando llegó Jeremías encontró una estancia en forma de cueva en la que metió la tienda, el arca y el altar del incienso. Hay un altar donde se quemaba frente al lugar santísimo. El arca estaba en el fondo, en un lugar que se llama el lugar santísimo. Y enfrente había una cortina y de este lado de la cortina un altar, el altar del incienso, donde se quemaba en honor de Yahvé Dios incienso. Entonces dice aquí, cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva en la que metió la tienda,
el arca y el altar del incienso y tapó la entrada. O sea, aquí sigue Jeremías, cuando venían los babilonios con sacerdotes y demás, se llevaron y escondieron el arca. ¿En dónde? En un monte. ¿En cuál monte? En el monte donde Moisés había subido para contemplar la tierra prometida. Antes de morir, Dios le dijo a Yahvé, Dios le dijo a Moisés, sube a este monte y contempla toda la tierra prometida, pero tú no vas a entrar. ¿Por qué? Porque había sucedido que en el desierto Moisés había desconfiado de Yahvé Dios. Yahvé Dios le había dicho, háblale a la roca para que te dé agua. Y Moisés, creyéndose saber más que Dios, en lugar de hablarle, le dio un golpe. Porque ya anteriormente una roca había dado agua cuando Moisés la había golpeado. Entonces dijo, Yahvé Dios le dice, háblale a la roca, y él no le habla, sino que golpea a la roca, sale agua. Pero por esa desconfianza le dice, tú no vas a entrar en la tierra prometida. Y en ese monte desde donde Moisés vio la tierra prometida, ahí en una cueva, dice aquí Macabeos 2, ahí se escondió la tienda, el arca y el altar del incienso, y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió así: este lugar quedará desconocido a reunir a su pueblo y les sea propicio. Entonces, ¿qué están diciendo? Cuando Dios quiera, vamos a volver a aparecer el arca de la alianza. Esta es una leyenda que tienen los judíos, basado en este libro de los Macabeos. Hay que recordar que el libro de los Macabeos es un libro que los judíos originalmente estaba en las Sagradas Escrituras judías, y después, en el año más o menos 100 de nuestra era, el pueblo, los rabinos judíos quitaron este libro y otros 6 más, los quitaron de sus libros sagrados, aduciendo que este libro había estado escrito en griego, y los rabinos decían que no debería ser escritura sagrada nada que no fuera escrito en hebreo, originalmente en hebreo, que era, según ellos, el idioma que hablaba o que habla Dios. Bueno, aquí hay otra carta, por llamarle así, pero no está en forma de carta, sino como relato. Os escribimos a punto ya de celebrar la purificación, o sea, la fiesta de el Hanukkah, cuando se celebra una vez al año que el templo fue purificado, ¿verdad? En tiempo de Esdras y Nehemías. Bien haréis también en celebrar estos días, la purificación. El Dios que salvó a todo su pueblo y que a todos otorgó la heredad, el reino, el sacerdocio y la santidad, como había prometido por la ley. El mismo Dios, como esperamos, se apiadará pronto de nosotros y nos reunirá de todas partes donde estemos, en el lugar santo, pues nos ha sacado de grandes vales y ha purificado el lugar, o sea, el templo. Y así se acaban las 2 cartas. ¿Sí? Y viene lo que se llama el prefacio del autor. ¿Sí? Las 2 cartas, el autor, pues no sé por qué las puso primero, pero ya ahorita va a empezar a hablar del libro realmente de los Macabeos. Claro que en esas 2 cartas que acabamos de leer, sobre todo en la segunda, pues hay cosas muy interesantes, ¿no? Lo de la nafta y lo del el arca de la alianza, ¿verdad? Bueno, seguimos ahora ya con el prefacio del autor de este libro. La historia de Judas Macabeo y de sus hermanos, la purificación del más grande templo, la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epifanes y su hijo Eupator, y las manifestaciones celestiales en favor de los que combatieron viril y gloriosamente por el judaísmo, de suerte que aun siendo pocos saquearon toda la región, ahuyentaron las hordas bárbaras, recuperaron el templo famoso en todo el mundo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que estaban a punto de ser abolidas,
pues el Señor se mostró propicio hacia ellos con toda benignidad. Todo esto expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene. Intentaremos nosotros compendiarlos en uno solo. Como ven, este segundo libro de los Macabeos pretende ser un resumen, ¿sí? Y aquí hablan de un tal Jasón de Cirene, como a lo mejor él fue el que lo escribió, ¿verdad? Por eso dice, todo lo expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene, intentaremos nosotros compendiarlo en uno solo. Entonces, por eso pues vamos a ver cosas, vamos a brincarnos muchas cosas, ¿verdad? Vamos a ver por acá qué más hay. Bueno, viene aquí una historia que esta no lo vamos a brincar, todo esto que tengo en azul, pues porque ya lo vimos en el Macabeos 1, ¿verdad? Nos vamos a ir hasta el capítulo 6. Este es el 3, no lo vamos a leer. 4, 5, vamos a irnos al 6.1. Todo esto ya lo habíamos visto nosotros de una forma o de la otra, porque este es un compendio. Dice aquí, poco tiempo después el rey, ¿cuál rey? El rey de los sirios, envió al ateniense Geronta para obligar a los judíos a que abandonaran las costumbres de sus antepasados y dejaran de vivir según las leyes de su Dios. Le mandó además que contaminase el templo de Jesús dedicándolo a Zeus. Querían que el templo judío se convirtiera en un templo dedicado a Zeus, el dios griego. Zeus olímpico, y el de Garatzín, otro templo judío que estaba donde están los samaritanos, a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes del lugar. Este recrudecimiento del mal era para todos penoso e insoportable. El templo estaba lleno de desórdenes y orgías por parte de los paganos que holgaban con meretrices y andaban con mujeres en los atrios sagrados y hasta introducían ahí cosas prohibidas. El altar estaba repleto de víctimas ilícitas prohibidas por las leyes. No se podía ni celebrar el sábado ni guardar las fiestas patrias, ni siquiera confesarse judío. Antes bien eran obligados con amarga violencia a la celebración mensual del nacimiento del rey con un banquete sacrificial. Y cuando llegaba la fiesta de Dionisio, eran forzados a formar parte de su cortejo, coronados de hiedra. Por instigación de los habitantes de Ptolomeida, salió un decreto para las vecinas ciudades griegas, por el que se las obligaba a proceder de la misma forma contra los judíos, ya que les hicieran participar en los banquetes sacrificiales, con orden de degollar a los que no adoptaran el cambio a las costumbres griegas. Podíase ya entrever la calamidad inminente. 2 mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos. Las hicieron recorrer públicamente la ciudad con los niños colgados del pecho y las precipitaron desde la muralla. Otros que se habían reunido en cuevas próximas para celebrar escondidas el día séptimo, el Shabbat, fueron denunciadas a Filipo y quemados juntos, sin que quisieran hacer nada en su defensa por respeto a la santidad del día. O sea que los querían acabar con la religión y las costumbres judías. Ruego a los lectores de este libro que no se desconcierten por estas desgracias, piensen más bien que estos castigos no buscan la destrucción de nuestra raza, sino su educación. O sea que todo esto que se está escribiendo aquí es para educación. Es señal de gran benevolencia el no tolerar por mucho tiempo a los impíos, de modo que pronto incurren en castigos. Bueno,
Y empieza a ver aquí, vamos a leer aquí algunos relatos. Relatos que están hechos precisamente para que los judíos se eduquen. En cómo hay también entre el pueblo judío, hay mártires que están dispuestos a morir por la pureza de su religión. Hay uno de ellos que se llama Eleazar. Dice, a Eleazar, uno de los principales escribas, varón ya de avanzada edad y de muy noble aspecto, le forzaban a abrir la boca y comer carne de puerco. Pues no, ellos no pueden comer carne de puerco. Bueno, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchaba voluntariamente al suplicio del apaleamiento. Después de escupir todo, que es como deben proceder los que tienen valentía para rechazar los alimentos que no es lícito probar, ni por amor a la vida. Los que estaban encargados del banquete sacrificial contrario a la ley, como ya conocían de antiguo a este hombre, lo ponían aparte, le invitaban a traer carne preparada por él mismo que le fuera lícita y a simular como si fuera la mandada por el rey, tomada del sacrificio. O sea, querían ayudarlo. Había gente, era una persona tan conocida y de tan buena fama que decía, mira, Eleazar, tráete carnita de res o de pollo o de cordero que tú puedes comer y la traes aquí y pasas, vamos a hacer como que estás comiendo la carne de puerco. ¿Sí? Lo hacían para que, obrando así, se librara de la muerte y por su antigua amistad hacia ellos alcanzara benevolencia. Pero él, tomando una noble resolución digna de su edad, de la prestancia de su ancianidad, de sus experimentadas y ejemplares canas, de su inmejorable proceder desde niño y sobre todo de la legislación santa dada por Dios, se mostró consecuente consigo diciendo que se le mandara pronto al Hades, lugar de los muertos. No es el infierno, es el lugar de los muertos. A veces cuando vemos la palabra Hades pensamos el lugar de los muertos, perdóname, pensamos en el infierno, ¿sí? No, cuando vemos Hades es una palabra de origen griego que quiere decir lugar de los muertos, donde van las almas de los muertos. Porque a nuestra edad no es digno fingir, decía Eleazar, no sea que muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a sus 90 años, ya estaba grande, se ha pasado a las costumbres paganas. También ellos, por mi simulación y por mi apego a este breve resto de vida, se desvíen por mi culpa y yo atraiga mancha y deshonra a mi vejez. Pues aunque me libre ahora del castigo de los hombres, no podré escapar ni vivo ni muerto de las manos del Todopoderoso. Por eso, al abandonar ahora valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble al morir perdón. Dejando a los jóvenes un ejemplo noble al morir generosamente, con ánimo y nobleza, por las leyes venerables y santas. Dicho esto, se fue enseguida al suplicio del apaleamiento. Los que lo conducían cambiaron su suavidad de poco antes en dureza, después de oír las referidas palabras que ellos consideraban una locura. Dice así, él por su parte, a punto ya de morir por los golpes, dijo entre suspiros, el Señor que posee la ciencia santa sabe bien que pudiendo librarme de la muerte, soporto flagelado en mi cuerpo recios dolores, pero en mi alma lo sufro con gusto por temor a él. De este modo llegó a su tránsito. Dejó su muerte como ejemplo de nobleza y recuerdo de virtud, y no solo a los jóvenes, sino también a la gran mayoría de la nación. Es un ejemplo, mártir por cumplir lo que la ley de Dios establecía en ese tiempo. Otro ejemplo, el martirio de los 7 hermanos.
Todo esto es para educación del pueblo, por eso lo escribieron en este libro. Se dio otro caso. 7 hermanos fueron apresados junto con su madre. El rey, para forzarlos a probar carne de puerco, prohibida por la ley. Esto de la carne de puerco es algo que todavía los judíos practicantes, porque hay de todo, ¿verdad? No la comen, no la comen, ¿verdad? Yo conocí el caso de un judío que le gustaba mucho el tocino. El tocino es de puerco, que yo sepa, ¿verdad? Entonces decía que era tocino como decía, es que este tocino lo sacan del avestruz. Ah, caramba, bueno, pues a lo mejor, quién sabe. Se dio otro caso, 7 hermanos. Dice así, para forzarlos a probar carne de puerco, prohibida por la ley. Los flageló con azotes y nervios de buey. Uno de ellos, hablando en nombre de los demás, decía así, ¿qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros antepasados. El rey, fuera de sí, ordenó poner al fuego sartenes y calderas. En cuanto estuvieron al rojo, mandó cortar la lengua al que había hablado en nombre de los demás, arrancarle el cuero cabelludo y cortarle las extremidades de los miembros, en presencia de sus demás hermanos y de su madre. Cuando quedó totalmente mutilado, pero respirando, qué raro, ¿verdad? Todavía mandó que le acercaran al fuego y le tostaran en la sartén. Todo lo más cruel que se puedan imaginar, ¿verdad? Dice así, mientras el humo de la sartén se difundía lejos, los demás hermanos, junto con su madre, se animaban mutuamente a morir con generosidad y decían, el Señor Dios vela y con toda seguridad se apiadará de nosotros, como declaró Moisés en el cántico que atestigua claramente, se apiadará de sus siervos. O sea, hagan de cuenta que estamos leyendo también lo que va a pasar después, siglos después, unos 200 años después, con los mártires cristianos, ¿verdad? Que por amor a Dios se dejaban matar. Y así así dice así, cuando el primero hizo su tránsito, llevaron al segundo. Y así fueron, no quiero leerles todo está muy duro, ¿verdad? Y después de este fue castigado el tercero, y así se van uno por uno. Llegado a su tránsito, maltrataron de igual modo con suplicios al cuarto. Dice, después de trajeron al sexto. Vamos a brincarnos tanta crueldad. Después de trajeron al sexto, que estando a punto de morir decía, no te hagas ilusiones, pues nosotros padecemos por nuestra propia culpa, por haber pecado contra nuestro Dios. Nos suceden cosas sorprendentes, pero no pienses quedar impune tú que te has atrevido a luchar contra Dios. Admirable de todo punto y digno de glorioso recuerdo fue aquella madre que al ver morir a sus 7 hijos en el espacio de un solo día, sufría con valor porque tenía la esperanza puesta en el Señor. Animaba a cada uno de ellos en su lenguaje patrio y llena de generosos sentimientos y estimulando con ardor varonil sus reflexiones de mujer, les decía, yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia. O sea, habla de la resurrección de los muertos. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre con su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora por amor a sus leyes no miráis por vosotros mismos. ¿Sí? Entonces, dice así, Antíoco creía, que era el rey, que se le despreciaba a él y sospechaba que eran palabras injuriosas. Mientras el menor seguía con vida. ¿Recuerdan? Había muerto el sexto, pero eran 7. Mientras el menor seguía con vida. No solo trataba de ganarle con palabras, o sea, Antíoco quería
que el último, el séptimo, sí comiera esa carne, dice. Mientras el menor seguía con vida, no solo trataba de ganarle con palabras, sino hasta con juramentos. Le prometía hacerle rico y muy feliz con tal de que abandonara las tradiciones de sus antepasados. Le haría su amigo y le confiaría altos cargos. Pero como el muchacho no le hacía ningún caso, el rey llamó a la madre y la invitó a que aconsejara al adolescente para salvar su vida. Tras instarla él varias veces, ella aceptó persuadir a su hijo. Se inclinó sobre él y burlándose del cruel tirano le dijo en su lengua patria: Hijo, ten compasión de mí que te llevé en el seno por 9 meses. Te amamanté por 3 años, te crié y te eduqué hasta la edad que tienes. Y te alimenté. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra y al ver todo lo que hay en ellos sepas que a partir de la nada lo hizo Dios. Y que también el género humano ha llegado hacia la existencia. No temas este verdugo, antes bien, mostrándote digno de tus hermanos, acepta la muerte, para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia. En cuanto ella terminó de hablar, el muchacho dijo: ¿Qué esperáis? No obedezco el mandato del rey, sino el mandato de la ley dada a nuestros antepasados por medio de Moisés. Y tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Cierto que nosotros padecemos por nuestros pecados. Si es verdad que nuestro Señor que vive está momentáneamente irritado para castigarnos y corregirnos, también se reconciliará de nuevo con sus siervos. Pero tú, oh impío y el más criminal de todos los hombres, no te engríes neciamente, entregándote a vanas esperanzas y alzando la mano contra tus siervos, contra sus siervos, porque todavía no has escapado del juicio del Dios que todo lo puede y todo lo ve. Ahora nuestros hermanos, después de haber soportado una corta pena por una vida perenne, cayeron por la alianza de Dios. Tú, en cambio, por el justo juicio de Dios, cargarás con la pena merecida por tu soberbia. Yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis antepasados, invocando a Dios para que pronto se muestre propicio con nuestra nación y que tú, con pruebas y azotes, llegues a confesar que Él es el único Dios. Que en mí y en mis hermanos se detenga la cólera del Todopoderoso, justamente descargada sobre toda nuestra raza. El rey, fuera de sí, se ensañó con con mayor crueldad que con los demás, por resultarle amargo el sarcasmo. También tuvo un limpio tránsito con entera confianza en el Señor. Por último, después de los hijos, murió la madre. Sea esto suficiente para tener noticias de los banquetes sacrificiales y de las crueldades sin medida. O sea, es como diciendo a todos: tengan noticia de estos banquetes y que ustedes no deben de comer de esa carne. Entonces aquí hubo dos relatos que son para la edificación de los judíos, ¿verdad? Cómo deben de apegarse a las leyes a pesar de que les puede o les va a costar la vida, ¿verdad? Nos vamos a ir ahora, vamos a brincarnos también otros, 8, 9, y nos vamos a ir al 10. Al 10. Purificación del templo. Macabeo, acuérdense que les decían a todos los macabeos, ¿verdad? Había un Judas Macabeo, que era el Macabeo original, pero pues ese apodo es un apodo, ¿verdad? Creo que significa mazo o martillo. Se los dan a todos los hermanos. Macabeo y los suyos, guiados por el Señor, recuperaron el templo y la ciudad y destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública, así como los recintos sagrados. Después de haber purificado el templo, porque se habían ofrecido ahí sacrificios a Zeus y habían introducido animales impuros como los cerdos, ¿verdad? Para sacrificarlos, entonces lo purificaron. Dice así:
Después de haber purificado el templo, hicieron otro altar. El altar viejo lo quitaron, ¿verdad? Tomaron luego fuego de pedernal del que habían sacado chispas. Tras 2 años de intervalo, ofrecieron sacrificios, quemaron incienso, encendieron las lámparas y lo colocaron los panes de la presencia. O sea, durante 2 años no había habido sacrificios. Y dice aquí, encendieron, quemaron incienso. Recuerden que había un altar para el incienso. Encendieron las lámparas, había un candelabro con 7 lámparas, la menorá. Y había panes en un altar, también panes que se llamaban de la presencia. Todos los días se hacían panes que luego se lo comían los sacerdotes, ¿verdad? Pero esos panes estaban en el altar, había durante un día pan y cada día lo cambiaban en honor del Señor. Hecho esto, rogaron al Señor, postrados sobre su cuerpo, que no les permitiera volver a caer en tales desgracias, sino que si alguna vez pecaban, los corrigiera con benignidad y no los entregara a los paganos, blasfemos y bárbaros. El mismo día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mismo mes, que es Kislev, tuvo lugar la purificación del templo. La celebraron con alegría durante 8 días, como en la fiesta de las tiendas, recordando cómo poco tiempo antes también por la fiesta de las tiendas vivían cobijados como fieras en montañas y cavernas. Por eso, llevando tirsos, ramas hermosas y palmas, entonaban himnos hacia aquel que había llevado a buen término la purificación del lugar. Por público decreto y votos prescribieron que toda la nación de los judíos celebrara anualmente aquellos mismos días. Yo les había dicho que la purificación del templo había sido en los tiempos de Esdras y Nehemías. Probablemente ahí también, siempre que los judíos pues regresaban, limpiaban todo lo anterior y empezaban nuevamente, purificaban el templo. Esta purificación es del tiempo de los macabeos. Realmente la fiesta del Hanukkah tiene su origen en esta purificación, la purificación de los macabeos, no la de Esdras y Nehemías. Bueno, entonces esta purificación pues la siguen celebrando, tiene desde aquellos años 100 y tantos, 130, lo están celebrando y coinciden las fechas con la celebración de la Navidad. No coinciden exactamente porque los meses, vuelvo a recordarle, los meses religiosos hebreos o judíos son de 28 días y los de nuestro calendario, que se llama gregoriano, pues son de 30 y 31 y 29 y 28. Entonces se desplazan, pero más o menos coinciden. Por eso hay una idea que yo puse en un video, que por ahí debe estar en el otro canal, que probablemente Jesús nació en durante la celebración de las luces. Porque Jesús es la luz del mundo. Y esa celebración dura 8 días. Entonces la Navidad, en aquel tiempo, cuando nació Jesús, pudo haber sido un 25 de diciembre, que era la fecha en que en ese año caía la fiesta de las luces o purificación del templo. Bueno, seguimos. Nos vamos a brincar ahora, porque también se repite muchas cosas, y vamos a ver si alcanzo a acabar. Quiero acabar este libro para estar listos para el siguiente. Vamos a irnos al 12:32. Este es importante, este 12:32, porque aquí se va a ver cómo los macabeos ofrecen oraciones y sacrificios y donaciones a favor de los muertos. Entonces hay una enseñanza que dice, bueno, si no hubiera vida después de la muerte, los macabeos no tendrían por qué estar ofreciendo sacrificios, ¿verdad? A favor de los muertos. Porque muertos, pues ya muertos están. Pero quiere decir que Dios tiene misericordia de los muertos cuando nosotros oramos por ellos. Dice así, Judas, ¿qué Judas? Judas Macabeo, el original.
Después de reorganizar el ejército, se dirigió a la ciudad de Odolán. Dice aquí, voy a brincarme un poquito. Aquí está. Al llegar el día séptimo se purificaron según la costumbre y celebraron ahí el sábado, el Shabbat. Al día siguiente fueron en busca de Judas, cuando se hacía ya necesario, para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Había habido una batalla y había muchos muertos judíos. Y el sábado, pues no se pudo hacer nada, porque el Shabbat es un día sagrado, que no se puede hacer nada, ni acercarse al muerto para enterrarlo, ¿verdad? Entonces, al día siguiente, ya pasó el Shabbat, fueron a recoger los cadáveres de los que habían caído, para depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces se encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia. O sea, traían figuritas de ídolos paganos, siendo que está prohibido. Dice aquí que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor juez justo que manifiesta las cosas ocultas. Y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. ¿Cuál pecado? El traer ídolos, el creer que esos figuritas los iban a salvar de la muerte. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. O sea, estos judíos creían que iba a haber la resurrección de los muertos. Si no hubieran esperado que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas considerando que a los que mueren piadosamente les está reservada una magnífica recompensa, se trataba de un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados de pecado. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a irnos ahora al último capítulo que vamos a leer, que es el 15. Nos vamos a brincar el 13 y 14, que trae cosas que ya vimos cuando vimos. Es más, les voy a enseñar ahorita en el capítulo 15 algo muy interesante, que es el último capítulo de este libro. Vamos a ver, 15. Había un general que se llama Nicanor, ¿sí? Este Nicanor, en el libro anterior, en el libro primero de los Macabeos, está en el capítulo 7, ¿sí? Sin embargo, aquí en este segundo libro de los Macabeos, con este Nicanor y la muerte de Nicanor, acaba el libro. O sea que a este libro, segundo de los Macabeos, en relación o comparándolo con el primero, le falta mucho. No todo está escrito en este libro. O sea, se acabó el libro y dejaron pendiente muchas cosas. Los vamos a ver ahorita. Entonces vamos a ver aquí en el 7, perdóname, en el 15, vamos a ver el 15-25. Este es muy cortito ya. Es la muerte de Nicanor. Dice, mientras la gente de Nicanor, que era un general que atacaba a los judíos, que era enviado por el rey de Siria, mientras la gente de Nicanor avanzaba al son de trompetas y cantos de guerra, ¿verdad? Los hombres de Judas entablaron combate con el enemigo entre invocaciones y plegarias. Perdón. De tal forma, dice aquí, que murió Nicanor. Déjenme buscarlo aquí.
Mientras la gente de Nicanor avanzaba al son de trompetas y cantos de guerra, los hombres de Judá se entablaron combate con el enemigo entre invocaciones y plegarias, luchando con las manos, pero orando a Dios en su corazón. Abatieron no menos de 35,000 hombres. Regocijándose mucho por la manifestación de Dios. Al volver de su empresa, en gozoso retorno, reconocieron a Nicanor caído con su armadura. O sea que murió Nicanor. Bueno, la cabeza de Nicanor fue colgada de la ciudadela, que es allá en Jerusalén, como señal manifiesta y visible para todos del auxilio del Señor. Epílogo del autor. Epílogo del autor del resumen. Así pasaron los acontecimientos relacionados con Nicanor. Como desde aquella época la ciudad quedó en poder de los hebreos, y también terminará aquí mi mismo relato. O sea, con la muerte de Nicanor acaba el libro de los Macabeos. Este libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, acaba con la muerte de Nicanor, pero en el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 7, bueno, es el 3, es donde la muerte de Nicanor está apenas en el 7. Permítame. En el 7, versículo 39. Aquí está. Después de estos sucesos, subió Nicanor al monte Sión. Okay. Y vamos a irnos a ver al 39. El día de Nicanor en Adasá. Nicanor partió de Jerusalén y acampó en Bet Jorón, donde se le unió un contingente de Siria. Judas acampó en Adasá. Dice, el día 13 de Adar trabaron batalla los ejércitos y salió derrotado el de Nicanor, quien fue el primero en caer en el combate. O sea, aquí estamos hablando del capítulo 7. Allá estábamos hablando en el segundo libro, en el capítulo 15. Ahí acababa el segundo de Macabeos, siendo que en el primero de Macabeos todavía hay muchas cosas por contar, ¿verdad? Todavía muchas cosas por contar. La muerte de los hermanos, etcétera, etcétera. Y aquí ya en el segundo libro de los Macabeos, pues ya no lo cuentan, ¿sí? Entonces con esto, perdón, damos por terminado el segundo libro de los Macabeos. ¿Hay alguna pregunta o comentario que quieran ustedes hacer? ¿Nada? Bueno. Vamos a ver en la próxima sesión, la próxima que veamos algo muy interesante. Mire, déjeme ponérselos aquí. Vamos a ver. Cuando nosotros empezamos a ver el libro de los Macabeos, yo les decía que había una serie de libros, aquí lo podemos ver. Vimos el libro de Josué, Jueces, Ruth, etcétera. Vimos las crónicas de Esdras y Nehemías. Y antes de los Macabeos, aquí están los Macabeos, había 3 relatos que nos los brincamos y dijimos, vamos a dejarlos al final porque quiero que veamos toda la historia del pueblo judío hasta llegar a los romanos. Y ya una vez que tenemos toda la historia, desde que entraron los judíos a la tierra prometida, en el libro de Josué, que es el libro de Josué, vimos los jueces, etcétera, vimos las crónicas, reyes, etcétera, Esdras, Nehemías. Cuando ya acabemos de ver toda esa historia, vamos a regresarnos a ver 3 relatos que son muy interesantes, son de enseñanza.
así como los últimos relatos que vimos nosotros en el libro de los Macabeos, donde la gente, con tal de no violar la ley, ¿verdad? No comían carne de puerco y se dejaban matar. Bueno, hay 3 relatos, no tan crueles como esto que acabamos de leer, pero que tienen muchas enseñanzas. El de Tobías, el de Judith y el de Esther. Algunas veces ya los han ustedes oído de ellos. Son muy interesantes y tienen muchas enseñanzas. Entonces, ya acabamos el segundo de Macabeos. Con eso acabamos toda la historia del pueblo judío, desde Abraham hasta ahorita los Macabeos, ya muy próxima a la llegada del Señor Jesús. Ya vimos toda esa historia. Ahora vamos a ver Tobías, Judith y Esther. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? Bueno, pues ya les agradezco, ya nos pasamos un poquito, pero teníamos que acabar con este libro. No sé si alguien haya preguntado algo, denme unos minutitos nada más para ver si hay alguna pregunta o comentario y contestárselos. O saludos, ¿verdad? Hay 3 comentarios. Bueno, son saludos todos. Yuyis, saludos. Ivonne, saludos. Y Lulú. Les agradezco que se hayan conectado. Los que puedan verlo, pues está grabado, ¿verdad? Yo les agradezco la paciencia. Mi garganta a veces me traicionaba, pero pues no quería dejar pasar más tiempo. Entonces, Dios mediante, nos veremos el próximo lunes. Estamos viendo en el Nuevo Testamento, estamos viendo el libro del Apocalipsis. Muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos. Les deseo paz y bien. Y Dios mediante, Gracias, nos vemos Fernando. el próximo lunes. Gracias. Buenas